Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Lucas Foster se apoyó contra el escritorio mirando las últimas modificaciones del proyecto. Era uno de esos días típicos en la oficina, con clientes revisando los planos durante el fin de semana y haciendo cambios a última hora. Y adivina quién tiene que lidiar con todo eso. Él. Apretó los dientes mientras pasaba las modificaciones al software de diseño, los nervios a flor de piel. La oficina estaba silenciosa, pero la presión se sentía en el aire, pesada y constante. Su mente no dejaba de calcular los plazos, las posibles penalizaciones si no entregaban los planos a tiempo. No podía fallar, no hoy. El sonido del teléfono lo sacó de su trance. Miró el número en la pantalla. Elena, su esposa. La llamó con frecuencia durante el día, como si su tarea fuera asegurarse de que todo marchara bien en sus horarios. A veces era un consuelo saber que había alguien al otro lado del teléfono, alguien que lo conocía bien, pero en ese momento solo deseaba un poco de paz para concentrarse en el trabajo. «Hola, Bill Thompson», dijo él, algo impaciente, mientras contestaba la llamada, tratando de no sonar tan molesto. «Hola, Bill. Soy yo, Elena», respondió su esposa, notando la tensión en su tono. «Solo quería saber a qué hora llegarás esta noche». Lucas se giró hacia la pantalla de su computadora, observando el documento una vez más. «No estoy seguro, pero Joe me pasó un montón de cambios de última hora para el proyecto Johnson, así que podría ser tarde. Si llego muy tarde, dile a Heather que pida algo para cenar». «Está bien», replicó Elena, con un tono que le pareció más frío de lo habitual. «Solo intenta llegar antes de medianoche. Tenemos cosas de qué hablar». Las palabras de Elena le hicieron sentir un leve nudo en el estómago. «Claro, adiós», murmuró apresuradamente, terminando la llamada. Lucas se quedó mirando la pantalla, su mente volviendo rápidamente a los detalles del proyecto. Lo que más le preocupaba en ese momento era conseguir que todo estuviera listo para entregarlo antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de que la llamada de Elena le había dejado una sensación extraña, su foco seguía en el trabajo. Elena, la mujer con la que había estado casado durante años, tenía una forma de organizar las cosas en casa, de estar siempre al tanto de todo, de asegurarse de que todo funcionara perfectamente. Eso siempre lo había apreciado, pero en los últimos meses algo había comenzado a cambiar entre ellos. La presión de su trabajo, las largas horas, las constantes tensiones, todo eso había empezado a desgastarlos. A veces, Lucas sentía que ni él ni Elena sabían cómo encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional. Y a pesar de que a veces ella también pasaba largas horas en su trabajo como analista financiera, él no podía evitar sentir que su propio esfuerzo no se valoraba como debía. Era tarde cuando finalmente terminó las modificaciones del proyecto. Enviarlo a la constructora le llevó un par de horas más de lo que había anticipado. Salió de la oficina con el cuerpo cansado, la mente todavía corriendo a toda velocidad. Afortunadamente, la tarde había avanzado y el tráfico era más ligero de lo que esperaba. Cuando llegó a casa, era justo a tiempo para besar a su hija Sara, quien ya subía las escaleras para irse a dormir. Entró en el salón y vio a Lacey, su hija pequeña, absorta en su teléfono móvil, con 12 años ya completamente enganchada a su celular. Pensó Lucas, sacudiendo la cabeza con incredulidad. El mundo estaba cambiando, y él no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Tomó un trago largo de whisky mientras se desplomaba en el sofá. El sonido familiar de la televisión lo acogió, pero no le ofreció consuelo. En lugar de relajarse, estaba preocupado por la conversación que había tenido con Elena, por la tensión en su tono,
por la distancia que sentía entre ellos últimamente. Y entonces, cuando pensaba que finalmente podría descansar, Elena entró en el salón. Se sentó en el sillón, sin moverse hacia él como solía hacer. Miró a Lucas con una expresión que le resultó difícil de leer. La tensión en el aire era palpable. «Bill», comenzó ella, su voz vacilante, pero firme. «No sé cómo hacerlo más fácil, así que lo diré de una vez. Quiero el divorcio». El mundo de Lucas se detuvo en ese instante. No importaba lo que hubiera estado pasando entre ellos en los últimos meses. Nunca imaginó que Elena llegaría tan lejos. Su mente corrió a 1000 por hora mientras intentaba procesar sus palabras. El dolor, la confusión, la ira, todo se mezclaba en su interior. No sabía qué responder. No sabía por dónde empezar. «¿Qué?». Su voz salió rasposa, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «No puedes estar hablando en serio». Lucas se quedó en silencio por un largo momento, observando a Elena como si su mente tratara de asimilar lo que acababa de oír. La habitación estaba cargada de un aire pesado, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. El corazón de Lucas latía con fuerza, pero su mente se mantenía en un torbellino de pensamientos confusos. Marcus. El nombre le resonaba en la cabeza una y otra vez, como un eco insoportable. El mismo Marcus que había trabajado con Elena durante meses. El mismo tipo que había estado cerca de ella, en reuniones, en almuerzos de trabajo, y que ahora, según Elena, había logrado lo que ni él había podido: tocar su corazón de una manera que él nunca lo había hecho. «¿Así que lo dejaste todo por él?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, pero su tono no era de reproche, sino de incredulidad. Elena permaneció quieta, mirando por la ventana, sin querer enfrentarse a su mirada. El dolor era evidente en su rostro, pero el sentimiento de culpa parecía haberse convertido en una barrera entre ellos. «No es así», respondió ella finalmente, con la voz temblorosa. «No es solo por él, es que me sentí vacía, Lucas. Yo también traté de luchar por nosotros, pero ya no sentía que estuviéramos juntos. Tú estabas tan absorto en tu trabajo, en los proyectos, que nunca teníamos tiempo para nosotras, para nosotros». Lucas sintió un nudo en el estómago. Sabía que el trabajo lo había absorbido, pero nunca pensó que fuera tan grave. Siempre había creído que su matrimonio era sólido, que las discusiones eran solo pequeñas rocas en el camino, y que, con tiempo, podrían solucionarlas. Pero ahora, todo eso le parecía tan lejano, tan irreal. «¿Y Marcus? ¿De verdad crees que te hizo sentir mejor?». La rabia comenzó a subir por su garganta, pero Lucas intentó controlarla. No quería ser un hombre que gritara, pero el dolor lo estaba devorando por dentro. Elena lo miró finalmente, sus ojos rojos por las lágrimas no derramadas. «Marcus me hizo sentir importante, Lucas. Me hizo sentir viva. Me dio la atención que necesitaba cuando tú ya no la dabas. No lo planeé, no quería que pasara, pero pasó». Las palabras de Elena le golpearon como una bofetada, pero también algo más profundo. Una comprensión amarga. El momento que había estado temiendo, el momento de la verdad, finalmente había llegado. La traición no era solo física, sino emocional. Había dejado de ser la mujer que él conocía para convertirse en alguien más, alguien con secretos, con un dolor que él nunca había visto. Lucas se levantó de la silla, caminando hacia la ventana, intentando calmar su respiración. La lluvia comenzaba a caer, golpeando suavemente los cristales. En algún lugar, su mente seguía trabajando, buscando respuestas, analizando cómo había llegado hasta aquí. «Te mentí, Lucas», dijo Elena, interrumpiendo sus pensamientos. «No fue solo Marcus, también fue mi soledad y mi culpa, la culpa de no haber hablado antes, de no haber sido honesta contigo». Sus palabras estaban llenas de desesperación. «Yo no sabía cómo decírtelo, y cuando Marcus apareció, fue como si todo se derrumbara.
Lucas cerró los ojos, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía espeso. ¿Entonces lo que yo he estado haciendo no importa? Las noches que pasamos juntos, los años que compartimos, ¿todo eso no significó nada para ti? Elena no respondió de inmediato. Estaba clara la lucha interna que atravesaba, pero la distancia entre ellos había crecido tanto que sus palabras ya no parecían capaces de cerrar la brecha. No, no es eso, respondió Elena, con un suspiro de cansancio. Es solo que, cuando todo esto comenzó, cuando te vi cada vez más lejos de mí, sentí que ya no había vuelta atrás. No me sentía amada, Lucas, y eso me destruyó por dentro. La culpabilidad y el dolor se mezclaban en su rostro, pero para Lucas eso ya no era suficiente. La verdad le había sido revelada, y aunque su corazón seguía lleno de amor, había algo más profundo, algo más amargo que comenzaba a tomar forma en su interior. «¿Sabes, Elena?», dijo Lucas, volviendo a mirarla con una fría determinación. «Me has dejado en un lugar donde no sé si quiero pelear por lo que queda de nosotros. Yo amaba a esta familia, pero lo que tú hiciste, me ha destruido por dentro». Elena lo miró con ojos llenos de tristeza. Sabía que, aunque lo intentara, ya no podía cambiar lo que había hecho. «Lo siento, Lucas, de verdad, pero ya no puedo volver atrás». El silencio se apoderó de la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, Lucas entendió que ya no había vuelta atrás. Su matrimonio, su vida juntos, todo lo que había creído que era sólido, ahora se desmoronaba ante él. La conversación había terminado, pero el dolor seguía ahí, punzante y profundo. Lucas sintió que el peso de las palabras, la traición y el abandono lo aplastaban, pero también sabía que este era solo el principio de una larga lucha por recuperar lo que había perdido. Y mientras Elena se alejaba, su mente ya comenzaba a trazar un nuevo camino, uno donde la traición, aunque dolorosa, sería el combustible para su reconstrucción. Elena bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. «Lo siento, Bill. Ya hemos estado distanciados durante tanto tiempo, y no hay vuelta atrás. Creo que lo mejor para los dos es que sigamos nuestros caminos». Lucas estaba en shock. No podía creer lo que estaba pasando. «¿No podemos intentarlo? ¿Hablar sobre esto? Hemos estado juntos tanto tiempo». Elena se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera sin decir una palabra. El silencio entre ellos se volvió insoportable, y Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había algo que no encajaba, algo que no entendía, pero él no lo sabía aún. «Es por él, ¿verdad?», murmuró, casi sin pensar. «¿Quién es?». Elena dio un paso atrás, sorprendida por la pregunta. Miró a Lucas sin saber si debía responder, pero finalmente sus palabras salieron suavemente, cargadas de culpa. «Es Marcus». La revelación cayó sobre Lucas como un balde de agua fría. Su corazón se detuvo por un momento, y la rabia comenzó a formarse en su interior. «Marcus», repitió él sin poder creerlo. «¿El tipo de tu trabajo? ¿El que nos destruyó?». Elena no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. El mundo que Lucas había construido, la vida que había compartido con Elena, estaba hecho añicos en ese mismo instante. El silencio en la casa era ensordecedor. Lucas se quedó allí, parado frente a la ventana, mirando la lluvia que caía suavemente sobre el jardín, como si tratara de borrar todos los recuerdos que lo atormentaban. Todo había cambiado tan repentinamente. Elena, la mujer con la que había compartido 15 años de su vida, había dejado de ser la mujer que conocía, y el peso de su traición lo aplastaba más de lo que quería admitir. La lluvia siguió cayendo, y mientras Lucas observaba el paisaje, su mente giraba sin descanso, buscando respuestas. ¿Cómo pudo llegar a esto? Drenia pensaba una y otra vez. ¿Dónde nos perdimos? A pesar de que el dolor lo consumía,
una parte de él sabía que ya no quedaba nada que salvar. Las mentiras, las noches solitarias, los días llenos de trabajo y las promesas rotas habían terminado por desgastar lo que quedaba de su relación. Pero lo que más le dolía no era solo el hecho de que Elena lo hubiera dejado por otro hombre. Era el hecho de que, durante todo este tiempo, él había estado cegado por su propia vida, por su carrera, por sus responsabilidades, sin ver lo que realmente importaba, su familia. El sonido de la puerta lo sacó de su trance. Elena había regresado, pero esta vez la mirada en sus ojos era diferente. No había rabia, no había lágrimas, solo un cansancio profundo. Y esa fue la última gota. Lucas se giró lentamente para enfrentarse a ella, con una mezcla de ira y tristeza en su rostro. ¿De verdad crees que esto tiene solución, Elena?, preguntó con la voz fría, más controlada de lo que sentía en su interior. ¿De verdad crees que después de todo lo que has hecho, podemos arreglar algo? Elena suspiró, dejando escapar una pequeña risa amarga. No lo sé, Lucas. No sé si podemos arreglar algo, pero lo que sí sé es que ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. Necesito ser yo misma. Lucas se acercó, sus pasos firmes, pero el dolor en su pecho era tan grande que apenas podía respirar. ¿Y qué pasa con lo que construimos? ¿Con las niñas? ¿Con todo lo que teníamos? ¿Lo tiras todo por la borda por un hombre que, sinceramente, ni siquiera me sorprende? Elena se quedó en silencio, mirando el suelo. Las palabras de Lucas, aunque duras, no eran mentira. Ella sabía que todo lo que había hecho era una traición. Había roto una familia, había destrozado a su esposo, y no sabía cómo hacer frente a las consecuencias. Pero la vergüenza era algo con lo que no podía lidiar. Yo no quiero perder a las niñas, Lucas, dijo finalmente, su voz quebrada. No sé qué hacer, no sé cómo seguir, pero lo que te hice, lo siento mucho. El dolor en la voz de Elena fue lo único que detuvo a Lucas. No quería que ella estuviera allí, no quería escuchar sus disculpas. Sin embargo, había algo en su interior que le impedía ser completamente cruel. Aún la amaba, de una manera retorcida, aunque no sabía si eso era suficiente para perdonarla. «Las niñas están conmigo», respondió él, con una determinación que hizo eco en la habitación. «No te preocupes por eso. No voy a dejar que te acerques a ellas mientras sigas con ese tipo». Elena lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pero en sus ojos también había una chispa de entendimiento, un reconocimiento de que ya no podía seguir adelante con su manipulación. «Yo no quiero alejarme de ellas», respondió ella, casi suplicante. «Pero tú no me dejas. Me has apartado de ellas desde hace meses, Lucas. Tú también nos dejaste». Las palabras de Elena eran un golpe directo, y Lucas sintió cómo su mundo, que ya se había roto, se desmoronaba aún más. Sabía que había fallado. Sabía que se había perdido en su trabajo y había dejado que su familia se desintegrara sin hacer nada por evitarlo. «¿Y tú, Elena?», dijo con la voz quebrada. «¿No me dejaste antes de que yo pudiera darme cuenta? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Cómo podía competir con un hombre que se presenta como todo lo que no soy?». Elena no respondió. No había excusa para lo que había hecho, y aunque lo intentara, las palabras nunca podrían reparar el daño que había causado. «Te voy a pedir algo más», dijo Lucas, con un tono que no dejó lugar a dudas. «Te vas. Ahora. No quiero que sigas en esta casa. No quiero que me sigas culpando por tus errores». Elena lo miró por un largo rato, como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Sus ojos, llenos de dolor, finalmente cedieron, y con un suspiro se dio la vuelta. «Está bien. Iré a buscar un lugar para quedarme». Lucas la observó mientras recogía algunas cosas de la casa. A pesar de todo lo que había pasado, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Habían sido una familia. Habían sido felices, o al menos eso pensaba él.
Ahora todo se desmoronaba. Elena salió de la casa en silencio, y Lucas se quedó allí, solo, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. Había llegado al final de un largo camino lleno de decisiones equivocadas, de momentos perdidos, y ahora solo le quedaba una cosa que hacer: seguir adelante. No por él, sino por sus hijas. Lucas no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su mente lo llevaba de vuelta a la conversación con Elena, a las palabras que habían sido pronunciadas, a las miradas llenas de culpa y resentimiento. Cada rincón de la casa le parecía extraño, como si no perteneciera allí. El silencio que antes le resultaba reconfortante, ahora lo ahogaba, lo envolvía en una sensación de vacío que no podía sacudirse. Se levantó de la cama, dejó que el aire fresco de la madrugada entrara por la ventana abierta y caminó hacia la sala. Estaba claro que la vida que había conocido había llegado a su fin. Lo que alguna vez fue una familia unida, llena de risas y recuerdos, ahora era solo un eco lejano, un sueño que se desvanecía con cada segundo. El teléfono vibró en la mesa. Lucas lo miró con el ceño fruncido, sabiendo quién era antes incluso de ver el nombre. Elena. No había intentado llamarlo hasta ese momento, y de alguna manera eso le hizo sentir aún más pesado el corazón. No sabía si estaba listo para escuchar lo que tenía que decir, pero sabía que tenía que atender. «Hola», dijo, su voz grave, rasposa, como si las palabras le costaran. «Lucas, lo siento mucho», dijo Elena al otro lado de la línea, su voz llena de una tristeza genuina que parecía incapaz de sanar. «Sé que no hay forma de que lo arreglemos, pero quería decirte que me duele todo esto. Me duele perderte, aunque sé que no lo merezco». Lucas apretó los dientes. Sentía el conflicto ardiendo dentro de él. Por un lado, seguía queriéndola, incluso después de todo lo que había hecho. Pero por otro lado, el dolor de la traición no le permitía abrazar esos sentimientos tan fácilmente. «No sé qué quieres que te diga, Elena. Lo que hiciste no tiene perdón». Elena suspiró. «Lo sé, Lucas, y no espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No fue fácil tomar la decisión, y sé que te fallé. Pero también siento que te perdí, y no puedo arreglarlo, pero al menos quería decírtelo». El dolor en la voz de Elena parecía sincero, pero Lucas no podía dejar de sentirse traicionado. ¿De qué servían las disculpas ahora? ¿Qué podía hacer una simple disculpa para borrar lo que ella había hecho? «No me sirve de nada, Elena», dijo finalmente, con un tono que, aunque calmado, estaba lleno de resentimiento. «No es que no quiera escucharte, pero lo que has hecho ya no se puede deshacer». Hubo un largo silencio. Lucas sabía que Elena estaba luchando con sus propias emociones, como él lo hacía, pero algo en su interior le decía que ya no valía la pena seguir arrastrando los mismos problemas una y otra vez. La relación había llegado a su fin, y lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, por el bien de sus hijas y por el suyo propio. «Entiendo, Lucas», dijo finalmente Elena, su voz quedándose sin fuerzas. «Solo, por favor, cuida de las niñas. No quiero que ellas sufran por todo esto». Lucas cerró los ojos, sintiendo que un peso más se sumaba a su carga. «Lo haré», murmuró, «pero no quiero que te acerques a ellas mientras estés con él. Marcus no es bienvenido en mi casa, Elena, y tampoco quiero que lo sea en la vida de mis hijas». Elena guardó silencio por un momento, como si sopesara sus palabras. «Entiendo. Es lo menos que puedo hacer, Lucas. De verdad lo siento». «Ya basta, Elena», dijo Lucas con firmeza. «Las palabras no cambian nada. No puedes hacerme sentir culpable por lo que pasó, y no lo haré por ti. Adiós». Colgó la llamada sin esperar respuesta, dejando el teléfono sobre la mesa. Sentía que la conversación lo había vaciado aún más, pero también sabía que no quedaba nada que salvar entre ellos. El daño estaba hecho, y ahora
Todo lo que podía hacer era proteger a sus hijas y seguir adelante con su vida. A la mañana siguiente, Lucas se levantó temprano, decidido a no dejar que el dolor lo dominara. Sabía que la vida no le iba a permitir lamentarse por mucho tiempo. El trabajo, la custodia de las niñas, las responsabilidades que debía asumir, todo lo esperaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de lo que venía. Si había algo que podía controlar, era su futuro. Las cosas no se resolverían por sí solas, y no iba a esperar a que las piezas se encajaran mágicamente. Tenía que luchar por lo que quedaba de su familia, por lo que quedaba de él. Sus hijas lo necesitaban más que nunca, y él no iba a fallarles. A medida que avanzaba el día, Lucas se preparó para enfrentar el siguiente paso. La abogada que había contratado para la separación había sido clara. La batalla por la custodia sería feroz, pero él estaba dispuesto a pelear. No por él, sino por las niñas. No quería que crecieran en un ambiente lleno de mentiras, donde la traición era aceptada como parte de la vida. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero algo en su interior le decía que, al final, todo el sufrimiento valdría la pena, porque, al final del día, las heridas sanan. Y el amor por sus hijas, su razón de ser, nunca desaparecería. El día del juicio se acercaba rápidamente, y Lucas sentía el peso de cada hora que pasaba. Había intentado enfocarse en el trabajo, en la rutina diaria, pero la idea de lo que venía lo mantenía despierto por la noche. Sabía que la custodia de las niñas sería la batalla más difícil que jamás habría librado, y que no podría ganar sin estar preparado para lo peor. Su abogada, Carolina, le había advertido varias veces sobre el enfoque de Elena y su abogado. No iba a ser fácil, y sabía que tenía que estar listo para la lucha. Si había algo que había aprendido en todos esos años trabajando como arquitecto, era que las estructuras más sólidas no se construían sin esfuerzos y sacrificios. El teléfono sonó por la mañana. Era Aiden, su mejor amigo. Aiden había estado a su lado durante todo este proceso, ofreciéndole su apoyo incondicional. «¿Cómo estás, amigo?», preguntó Aiden con una voz cálida y reconociendo la tensión en el aire. «Sobreviviendo», respondió Lucas, con una ligera risa, aunque no tenía ganas de hacer chistes. «La batalla legal comienza la próxima semana, y no sé si estoy listo para lo que viene. El proceso de divorcio es una cosa, pero esto es otro nivel». Aiden suspiró del otro lado del teléfono. «Sé que es duro, pero lo que más importa ahora es que sigas adelante por las niñas. Esto es por ellas, Lucas. No dejes que nada ni nadie te haga perder la vista de lo que realmente importa». Lucas asintió en silencio, aunque nadie lo veía. Aiden tenía razón, y, en un giro irónico, en medio de toda la furia y el dolor que sentía, Lucas se dio cuenta de que sus hijas seguían siendo la única cosa que realmente importaba. No podía dejar que sus emociones se apoderaran de él. No podía rendirse ahora. «Lo sé», dijo Lucas con una voz más firme. «Lo haré, Aiden, no por mí, sino por ellas. No quiero que sufran por todo esto, pero no voy a dejar que se lleven a las niñas». Aiden se rió suavemente, reconociendo la determinación de su amigo. «Eso es lo que me gusta escuchar. No olvides que tienes el apoyo de todos los que realmente te importan. Y, por cierto, no dejes que Marcus te haga sentir que no puedes competir. Él es solo un trozo de mierda que no vale la pena». Lucas se rió por primera vez en mucho tiempo, aliviado por las palabras de Aiden. «Gracias, amigo. Aprecio todo esto». Colgó el teléfono y se sentó en su silla, mirando las pilas de papeles y documentos legales que había estado revisando durante semanas. Carolina le había dado todos los detalles sobre la demanda de custodia, los puntos clave que debían presentar en el juicio. Sabía que el proceso sería largo, pero, mientras lo miraba, Lucas se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No solo tenía que luchar por las niñas, sino también por su paz mental. Ya había perdido demasiadas cosas en este proceso. El día del juicio llegó
y Lucas se preparó con todo lo que tenía. Su traje, cuidadosamente elegido, la corbata que aún le traía recuerdos de su boda, todo lo que alguna vez había sido parte de su vida normal. Su vida había cambiado, sí, pero la determinación que sentía ahora era lo único que no había cambiado. Sus hijas lo necesitaban más que nunca. Cuando llegó al tribunal, se encontró con Carolina, que estaba allí para apoyarlo y guiarlo durante todo el proceso. La sala del tribunal estaba llena de tensiones no dichas. Los abogados de ambos lados estaban listos para comenzar. La mirada de Elena, sentada del otro lado con su abogado, le causaba una mezcla de rabia y tristeza. Pero Lucas no podía dejarse atrapar por sus emociones. Miró a las niñas, que estaban con su abuela materna en la fila de atrás, y recordó lo que realmente estaba en juego. El juicio comenzó, y, durante las horas que siguieron, Lucas escuchó cómo se describían las tensiones pasadas de su matrimonio. Se presentaron pruebas, testimonios de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Carolina presentó su caso con la firmeza y claridad que Lucas había aprendido a respetar en ella. Pero lo que más le dolió fueron las acusaciones de Elena, las insinuaciones de que él había fallado como padre, que no había estado presente para las niñas. Por un momento, Lucas pensó que no podía soportar escuchar más. ¿Cómo había llegado todo esto a este punto? La mujer con la que había construido una familia, la mujer que había sido su compañera durante años, lo estaba atacando con cada palabra que salía de su boca. Pero a medida que pasaba el tiempo, Lucas fue capaz de bloquear esas palabras. En lugar de escuchar a Elena, escuchó la voz de Aiden en su mente, las palabras de su amigo resonando con claridad. Esto es por ellas. Finalmente, la corte llegó a un veredicto preliminar. El juez, después de escuchar todos los testimonios, ordenó que tanto Lucas como Elena tendrían custodia compartida de las niñas, pero que Lucas tendría la custodia primaria durante la mayor parte del tiempo. Elena podría ver a las niñas durante los fines de semana y días festivos, pero las niñas vivirían principalmente con él. Lucas sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado la custodia, sí, pero la batalla no había sido fácil. La lucha por la familia había dejado cicatrices en todos, y aún quedaba mucho trabajo por hacer. Al final del día, Lucas regresó a casa con las niñas, sabiendo que lo peor había quedado atrás, pero que el camino hacia la sanación aún estaba por delante. Aunque la guerra judicial había terminado, la guerra emocional apenas comenzaba. «Todo va a estar bien, chicas», les dijo, tratando de sonar confiado. «Vamos a superar esto juntos». Y por primera vez en mucho tiempo, Lucas creyó en esas palabras. Por ellas, por su familia, iba a seguir adelante. No podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a crear un futuro donde las cicatrices sanaran, donde la traición fuera solo una sombra en el camino hacia la redención. El juicio había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba para Lucas. Aunque había obtenido la custodia primaria de las niñas, sabía que los días siguientes serían difíciles. Los recuerdos de lo que había perdido, el amor, la confianza y la vida que había compartido con Elena, seguían siendo una presencia constante. Pero, a pesar de todo, ahora había algo más importante en lo que debía enfocarse: sus hijas. El sonido de los pasos de Emily y Sophie corrió por el pasillo mientras se acercaban al salón. Lucas las vio entrar en la sala con sus mochilas colgando de los hombros y sonriendo, aunque con un toque de preocupación en sus ojos. A pesar de su joven edad, ambas habían captado la tensión que se había instalado en su hogar durante los últimos meses. «Papá, ¿cuándo se va mamá?», preguntó Sophie, la más pequeña, con un tono que indicaba más curiosidad que tristeza. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle a sus hijas que la mujer con la que habían formado una familia ya no estaba ahí para ellas, al menos no de la manera que solían conocerla? «Tu mamá no se va a ir para siempre, cariño»,
dijo Lucas, intentando sonar más seguro de lo que realmente sentía. Solo necesitamos un poco de tiempo para ajustarnos, pero siempre vamos a estar juntos. ¿Entendido? Ambas niñas asintieron, aunque Lucas podía ver que la confusión seguía en sus ojos. El dolor de verlas crecer sin poder tener la familia que una vez habían tenido lo desgarraba por dentro. Sin embargo, sabía que su trabajo como padre era protegerlas, darles estabilidad y, sobre todo, darles amor. La vida en casa con las niñas comenzó a encontrar un ritmo nuevo, uno que no era fácil pero sí necesario. Lucas se encargaba de las tareas diarias, las cenas, las actividades escolares y las noches de películas en el sofá. Era un alivio tenerlas a su lado, pero había momentos en los que sentía el vacío dejado por Elena. Los fines de semana, cuando las niñas se iban a la casa de Elena, Lucas se encontraba solo, recordando los días en que su hogar estaba lleno de risas y conversaciones. Un día, mientras preparaba el desayuno, el teléfono de Lucas sonó. Era Carolina, su abogada, que le había dado los mejores consejos durante todo el proceso del juicio. «Lucas, tenemos que hablar sobre el acuerdo de custodia final. Tengo algunos documentos que necesitas firmar», dijo Carolina, su tono profesional, pero reconociendo el estrés que había pasado Lucas en los últimos meses. La buena noticia es que parece que Elena ha aceptado el acuerdo sin más disputas. Pero esto no termina aquí. ¿Qué más falta por hacer?, preguntó Lucas, aún tratando de procesar todas las formalidades legales que acompañaban la custodia compartida. Bueno, aún tenemos que negociar los términos de la manutención infantil y algunas otras cosas relacionadas con la casa. Sé que te han dejado tomar la custodia principal de las niñas, pero la pelea por los activos y el dinero sigue siendo un tema candente. Elena ha mostrado algunas señales de que quiere quedarse con la casa, así que tendremos que abordarlo pronto. Lucas suspiró. El dolor emocional de la traición ya lo estaba agotando, y ahora tenía que luchar por su casa. Sabía que Elena no quería perderlo todo, pero también sentía que él no iba a ceder tan fácilmente. Era su hogar, el lugar donde había criado a sus hijas, y aunque fuera un campo de batalla, no estaba dispuesto a cederlo. «Voy a estar preparado», dijo Lucas con una determinación renovada. «No voy a dejar que me quiten lo que es mío, lo que es de las niñas». A medida que la conversación avanzaba, Lucas se dio cuenta de que la vida seguía siendo una serie de pasos hacia adelante, algunos más difíciles que otros, pero cada uno crucial para su futuro y el de sus hijas. Estaba reconstruyendo, pieza por pieza, y aunque el proceso de sanación era lento, al menos ahora sentía que podía tomar el control de su vida nuevamente. El tiempo pasó, y las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, trámites y acuerdos. A pesar de los momentos difíciles, Lucas comenzó a sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar la realidad que había quedado después del divorcio. La relación con sus hijas se fortaleció, y aunque las visitas de Elena seguían siendo incómodas, las niñas parecían adaptarse a su nueva rutina. Elena trató de seguir adelante con su vida, aunque Lucas notaba que algo había cambiado en ella. A veces, cuando la veía en las pocas ocasiones que las niñas la visitaban, la veía más apagada, más cansada. No era el mismo brillo que antes, el brillo que una vez había amado. Había algo vacío en su mirada, como si ella misma estuviera comenzando a darse cuenta de lo que había perdido. Pero Lucas ya no sentía compasión por ella. Había algo más importante en lo que centrarse. Una tarde, mientras jugaba con las niñas en el parque, Lucas vio a una mujer que había conocido años atrás, cuando trabajaba en uno de sus primeros proyectos. Ana, una vieja amiga de la universidad. Era una de esas personas que, aunque el tiempo pasara, siempre había mantenido contacto. Ana se acercó, sonriendo y con la amabilidad que siempre la caracterizaba. «Lucas, hace tanto que no te veía», dijo ella, con una sonrisa cálida. «¿Cómo has estado?». Lucas sonrió,
aliviado de ver una cara amiga en medio de todo el caos. «Sobreviviendo», respondió. «La vida tiene su forma de sorprenderte». «Lo sé», dijo Ana, notando su tono cansado. «Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes que puedes contar conmigo». Por un momento, Lucas se sintió algo reconfortado. No tenía intenciones de comenzar nada nuevo. No todavía, pero la presencia de alguien que entendiera su dolor sin juicios, sin preguntas, le dio un respiro. «Gracias, Ana», respondió con sinceridad. «En este momento, lo único que me importa es mi familia. Estoy tratando de reconstruir todo lo que se rompió». Ana asintió. «Lo sé, Lucas, y lo harás. Eres más fuerte de lo que crees». Aunque Lucas no estaba listo para abrir su corazón de nuevo, esas palabras le dieron una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el futuro no estaba completamente roto. Tal vez había algo más allá del dolor, algo que podría llegar a ser bueno otra vez. Los días comenzaban a sentirse más largos, y aunque Lucas estaba en medio de una reconstrucción, el miedo al futuro seguía acechando, como una sombra persistente. A veces, el hogar que había creado con Elena le parecía una ilusión. Las huellas de lo que había sido se esfumaban lentamente, y la vida, aunque distinta, seguía adelante de manera implacable. El contacto con Elena seguía limitado a lo estrictamente necesario. Las niñas, aunque adaptándose, aún preguntaban por su madre de manera esporádica, con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Lucas trataba de ser fuerte, de mantener la calma para ellas, pero la verdad era que no sabía si realmente estaba listo para perdonarla. El vacío que Elena había dejado en su vida era profundo, y el dolor seguía latente, como una herida que no terminaba de sanar. Una noche, después de poner a las niñas a dormir, Lucas se sentó solo en el sofá, mirando la pantalla del televisor sin prestar atención. La casa parecía más silenciosa que nunca. Tomó el control remoto y apagó la televisión. La quietud lo rodeaba, y con ella sus pensamientos más oscuros. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde una vez había jugado con sus hijas. Las luces de la calle parpadeaban a lo lejos, pero todo en su vida estaba en calma aparente. Sabía que esa calma era solo temporal. El verdadero desafío era encontrar una manera de llenar el vacío, de seguir adelante sin la constante presencia de Elena. En medio de sus pensamientos, el sonido de su teléfono lo sacó de su trance. Al principio pensó que era una llamada relacionada con el trabajo, pero cuando vio el nombre en la pantalla, se quedó paralizado. Era Elena. No sabía qué esperar, pero algo en su interior lo impulsó a responder. No podía seguir evitando lo inevitable, no si quería seguir adelante con su vida. «Hola», dijo, con una voz que intentaba sonar neutral, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. «Lucas», comenzó Elena, y Lucas notó la tensión en su voz. «Quería hablar contigo sobre las niñas. No es fácil para mí, pero necesito entender cómo podemos manejar todo esto». Lucas se quedó en silencio un momento. Sabía que la conversación era necesaria, pero no estaba seguro de cómo enfocarla. No era fácil ser civil con ella después de todo lo que había pasado. «Lo que pasó entre nosotros, Elena, no puedo cambiarlo», dijo Lucas, la rabia asomándose por un momento en su voz, aunque la contenía. «Lo único que importa ahora es las niñas. Eso es lo que debemos centrarnos». «Lo sé», respondió Elena, casi susurrando. «No quiero que pensemos que esto es solo entre nosotros. Ellas necesitan saber que pueden contar con ambos, aunque las cosas entre tú y yo estén rotas». Lucas respiró hondo. Sus palabras lo hicieron sentir algo de compasión, pero al mismo tiempo, la idea de que todo lo que había sido, todo lo que habían compartido, se había desmoronado tan rápidamente, lo dejaba frío. «Elena», comenzó Lucas, con una firmeza renovada. «Lo que me hiciste, no lo olvido.
y no sé si alguna vez lo podré perdonar, pero lo que sí te puedo asegurar es que, por el bien de las niñas, voy a hacer lo que sea necesario para que ellas tengan un futuro estable, libre de más traiciones. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena no dijo nada, como si estuviera procesando sus palabras. «Te agradezco que lo digas, Lucas», dijo finalmente. «De verdad lo siento. Siento lo que hice, siento haberte fallado». Aunque la sinceridad en sus palabras fue evidente, Lucas no pudo evitar sentir que nada de eso podría borrar el daño hecho. Todo lo que había construido con Elena había sido destruido por su propia mano, y aunque él intentaba seguir adelante, algo dentro de él sentía que una parte de él ya no sería la misma. «Está bien», dijo Lucas, con la voz grave. «Las niñas se quedarán conmigo la mayor parte del tiempo. Tú podrás verlas cuando lo desees, pero sabes que no será fácil para ellas. No lo será para ninguno de los dos». «Lo entiendo», respondió Elena, y por un momento parecía que algo en su tono era más sincero que en los últimos meses. «Solo quiero que las niñas crezcan sabiendo que, aunque todo esto fue complicado, todavía las amamos». Lucas cerró los ojos por un momento, dejando que el dolor se disipara ligeramente. «Haré lo que sea necesario para asegurarme de que ellas estén bien». Colgó el teléfono sin decir una palabra más, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. La conversación no había cambiado nada, pero al menos había sido un paso hacia la aceptación, un paso hacia lo que sería el futuro. El futuro. Pensó en sus hijas, en cómo crecerían, en qué tipo de personas se convertirían. Sabía que tendría que ser su guía, su apoyo. Y aunque su relación con Elena estaba rota, la suya con las niñas seguía intacta. La casa estaba vacía, en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo, Lucas comenzó a sentir que podía empezar a sanar. Aunque el camino no sería fácil, estaba decidido a recorrerlo, por ellas, por él. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando Lucas regresó a casa tras otro largo día. Había sido uno de esos días que parecían no tener fin, llenos de reuniones, papeleo y pensamientos que no lograban desvanecerse. La lucha por mantener su vida en equilibrio parecía interminable, pero lo que más lo desgarraba no eran las tareas diarias ni las responsabilidades. Era la imagen de su familia rota, una imagen que ya no podía borrar de su mente. Cuando entró a la casa, las niñas estaban jugando en la sala, riendo y disfrutando de su tiempo juntas. Sara, la mayor, estaba enseñando a Lacey cómo dibujar una figura en el papel, mientras que la pequeña imitaba cada uno de sus movimientos con una concentración absoluta. En ese instante, Lucas se detuvo en el umbral de la puerta, observándolas con una mezcla de tristeza y esperanza. «Papá, mira lo que hice», dijo Lacey, levantando su dibujo con orgullo. Lucas sonrió, a pesar de todo lo que sentía por dentro. Estas pequeñas cosas, esos momentos de inocencia, seguían siendo su refugio. «Es un gran dibujo, Lacey», dijo, acercándose para darle un beso en la frente. Luego miró a Sara. «¿Y tú? ¿Cómo va tu dibujo?» «Voy a hacer una ciudad con muchos edificios, como los que papá hace», respondió Sara, con su mirada fija en el papel, como si estuviera creando una obra maestra. Lucas se acercó a ella, poniéndose a su lado para mirar lo que había hecho. «Está muy bien, Sara. Me gusta mucho», dijo, sin poder evitar sentirse orgulloso de ambas. «¿Quieren que les lea un cuento esta noche?», añadió con una sonrisa, queriendo aliviar la tensión que siempre lo acompañaba cuando pensaba en Elena. Las niñas asintieron con entusiasmo, y mientras se acomodaban en el sofá, Lucas fue a la biblioteca a buscar un libro. Pero antes de que pudiera regresar, el sonido del timbre lo interrumpió. Pensó que podría ser algún vecino, pero al abrir la puerta se encontró con una figura inesperada. «¿Elena?», dijo, sorprendido al ver a su exmujer en el umbral de la puerta.
Necesito hablar contigo, dijo ella, su rostro cansado pero serio. Lucas no pudo evitar sentir una ola de frustración al verla. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ella de nuevo, pero no esperaba que fuera en ese momento, cuando las niñas estaban tan cerca. ¿De qué se trata ahora, Elena?, preguntó Lucas, tratando de mantener la calma. ¿No habíamos acordado que esto se manejaría de manera civil? Sí, pero hay algo que no te he contado, dijo Elena, mirando a las niñas a través de la puerta, como si dudara en entrar. Lucas sintió que el aire se volvía más denso, como si algo pesara en el ambiente. He tomado una decisión. No quiero que mis hijas crezcan pensando que lo que hice estuvo bien. No quiero que me vean como la villana. Elena, ya basta, respondió Lucas, sintiendo cómo el enojo comenzaba a subir por su garganta. Tú elegiste todo esto. Tú tomaste la decisión de irte, de destruir nuestra familia. No estoy dispuesto a ser la persona que te disculpe, no por más mentiras. Lo sé, dijo Elena, con la voz quebrada. Lo sé, y no espero que lo hagas. Pero lo que quiero decirte es que me arrepiento, Lucas, y quiero intentar ser parte de sus vidas. Quiero ser una madre para ellas de nuevo. El silencio llenó el espacio entre ellos. Lucas se quedó mirando a Elena, sus ojos buscando alguna señal de sinceridad. ¿De verdad se arrepentía? ¿O era solo un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su relación con las niñas? No tienes derecho a entrar en sus vidas de nuevo como si nada hubiera pasado, dijo finalmente Lucas, con firmeza, pero también con tristeza. No puedes romper una familia y esperar que todo vuelva a la normalidad. Ya no es así. Elena bajó la mirada, como si esas palabras la golpearan con fuerza. Lo sé, susurró. Solo quería que lo supieras, Lucas, para que no me odies por lo que hice. No estoy pidiendo que me perdones, solo que me des una oportunidad para corregir mi error, aunque sea tarde. Lucas la miró por un momento largo, pensando en sus hijas, en cómo todo este lío las había afectado. Las niñas aún no comprendían la magnitud de lo que había ocurrido, y tal vez nunca lo harían por completo. Pero él no quería que crecieran pensando que el dolor y la traición de su madre eran normales. Hablaré con ellas, pero no espero que esto cambie algo, dijo Lucas, decidido. El camino que tomaste fue el que elegiste. No puedo hacer mucho para cambiarlo. Elena asintió lentamente, como si aceptara la dureza de sus palabras. Lo entiendo, Lucas. Lo que hice no tiene perdón. Solo quería que lo supieras. Lucas cerró la puerta después de que Elena se dio la vuelta para marcharse. Quería ser fuerte, pero el peso de la traición seguía presente. Sabía que podía reconstruir su vida, pero las piezas faltantes nunca se recuperarían por completo. Todo lo que quedaba era seguir adelante, por sus hijas, por él mismo. Volvió a la sala donde las niñas esperaban, y con una sonrisa forzada, se sentó junto a ellas. ¿Listas para el cuento?, preguntó, tratando de cambiar el rumbo de la noche. Las niñas sonrieron, y Lucas comenzó a leer. Aunque su corazón seguía dividido, en ese momento, todo lo que importaba era la calma que sus hijas necesitaban. Y eso, al menos, le daba un propósito. El tiempo había pasado, y aunque el dolor nunca desapareció completamente, Lucas había logrado encontrar un equilibrio en su vida. Había aprendido a ser un padre más presente, a ser la figura estable que sus hijas necesitaban. Aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, comenzaba a ver cómo la vida podía seguir adelante, incluso después de la traición, el dolor y la desconfianza. Las visitas de Elena seguían siendo difíciles. Aunque intentaba mantener una actitud civilizada por el bien de las niñas, había algo en el aire cada vez que ella llegaba, algo que le recordaba a Lucas lo que había perdido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se sentía en paz. Sabía que ya no podía cambiar el pasado, ni las decisiones de Elena, ni las suyas propias.
Lo único que le quedaba era el futuro, y ese era el terreno en el que estaba dispuesto a luchar. Un día, mientras las niñas estaban en la escuela, Lucas decidió dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba un momento para sí mismo, para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Los árboles, ya llenos de hojas doradas, parecían reflejar el cambio que había experimentado en su vida. Todo lo que había conocido estaba detrás de él, y lo que venía era incierto, pero no necesariamente aterrador. Mientras caminaba, vio una familia que jugaba juntos, una imagen que, de alguna manera, lo tranquilizó. Aunque su propia familia ya no sería como antes, había algo reconfortante en ver que la vida seguía para los demás, que la gente aún encontraba formas de sanar y seguir adelante. Lucas se sentó en una banca, dejando que el viento frío acariciara su rostro. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. La oportunidad de empezar de nuevo, de ser mejor para sus hijas, de encontrar una versión de sí mismo que nunca había conocido. La llamada de su abogado, Carlos, lo sacó de su reflexión. «Lucas, tengo noticias sobre el caso. El juez ha firmado el acuerdo final sobre la propiedad de la casa y la manutención. Creo que ahora es hora de que cierres este capítulo de una vez por todas». El teléfono vibró en su mano. La voz de Carlos seguía sonando, pero Lucas ya no estaba escuchando. Se dio cuenta de que, en ese momento, ya no importaba lo que sucediera con los papeles, las disputas o las batallas legales. El acuerdo ya había sido alcanzado. La casa era suya, las niñas vivían con él, y aunque el dolor persistiría, también lo haría su determinación. «Gracias, Carlos», dijo Lucas, cortando la llamada sin más detalles. Sabía que había ganado, pero lo que más importaba ahora era lo que vendría después. En ese instante, su mente volvió a las niñas. Ellas son lo único que importa, pensó. Lo único que realmente importa. Al volver a casa, las encontró ya de vuelta, corriendo hacia él con sonrisas en sus rostros. Sarah y Lacey habían aprendido a adaptarse a la nueva rutina, pero seguían siendo las niñas felices que Lucas recordaba. Aunque las tensiones no habían desaparecido completamente, el amor por ellas le daba fuerzas para seguir adelante, para ser el padre que necesitaban. Esa noche, cuando las niñas se acomodaron junto a él en el sofá para ver una película, Lucas sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de paz. Estaba rodeado de lo que más amaba, y por una vez, en medio del caos, todo parecía estar en su lugar. «Papá, ¿vas a estar siempre con nosotras?», preguntó Lacey con su mirada curiosa. Lucas la miró, y por primera vez sintió que todo lo que había pasado había valido la pena. «Siempre», dijo, abrazándola con fuerza. «Siempre estaré aquí». El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente se acomodaron en la cama. Lucas miró a sus hijas, que ya dormían tranquilamente, y se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma. No importaba lo que hubiera pasado con Elena, no importaba cuán doloroso había sido el proceso de divorcio. Lo único que realmente importaba era que había encontrado un nuevo propósito, uno que giraba en torno a sus hijas, y eso era lo que lo mantenía en pie. El ciclo que había comenzado con traición y pérdida había llegado a su fin. Aunque las heridas seguían siendo profundas, Lucas estaba listo para avanzar. La vida seguía, y él estaba decidido a vivirla de la mejor manera posible para sus hijas. Había aprendido a perdonar, no por Elena, sino por él mismo, y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, sabía que lo enfrentaría con la misma fuerza que había demostrado hasta ahora, porque, al final, lo único que verdaderamente importaba era lo que él había construido después de todo: su familia, su amor y su capacidad para seguir adelante.